Bienvenidos a las mesas redondas Jurisnorth 2022 acerca de Kelsen en América Latina. Somos varios colegas que estamos tratando de formar una red latinoamericana de filosofía del derecho y filosofía política. Bueno, y la idea justamente es brindar una plataforma en donde todos tengamos la misma participación, voz y voto, y exista una libertad en donde no seamos todos protagonistas, al revés, donde no haya un protagonista, sino seamos todos protagonistas. Muy brevemente, a quienes tenemos como organizadores, esta idea nació hace muchos años con Verónica Rodríguez Blanco, y quien les habla Jorge Núñez, ambos latinoamericanos de Venezuela y Argentina respectivamente, y tiene base en el Reino Unido. Ya somos 9 universidades: Aberdeen, Durham, Hull, Liverpool, Manchester Metropolitan, Newcastle, Surrey y Westminster en Londres. Y se nos ocurrió empezar a hacer algo similar con colegas latinoamericanos, en castellano y en portugués. Tenemos además la suerte de contar con coorganizadores, en este caso en Argentina, Brasil y México. Antes de ir a cómo nos vamos a manejar en las mesas, voy a invitar a los coorganizadores a presentarse, así que vamos a empezar. ¿Te parece, Laura, que empecemos por vos? Presentarte representando a la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Laura, desde Argentina. Bueno, muchas gracias, es un gusto, encantada de conocer, algunos los conozco, otros no. Bueno, feliz de participar del evento. Kelsen ha tenido mucha injerencia en los académicos de la Argentina, en nuestra Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho en particular, no solamente en Argentina, ¿no? En toda América Latina, en muchos países, en Brasil, en Uruguay, en México, en Colombia, en Venezuela, no quiero olvidarme de ninguno, pero, y en tantos otros. Pero yo quería rescatar o destacar que quizás en particular en Argentina abordamos un Kelsen que no sé si es el Kelsen más conocido en los lugares donde él trabajó, sea en Europa o sea en Estados Unidos. Quizás nosotros pongamos el acento en un Kelsen que me cuentan que no es, digamos, el que hoy en día o el que desde hace décadas luce o brilla por otros lugares de nuestro mundo, ¿no? Kelsen se dedicaba, bueno, al derecho público, empieza dando derecho administrativo, dicta derecho internacional público, él forma parte de quien crea la Constitución en Austria, forma parte también de un tribunal de justicia, del que luego se tiene que retirar, también fue convocado para participar de la Corte de la Haya, algo que finalmente no se concretó. Bueno, tiene, digamos, un vasto quehacer, y nosotros, por lo menos hablo desde mi humilde lugar en la Universidad Nacional de La Plata, vemos al Kelsen de la teoría pura del derecho, de la teoría general del derecho y del Estado, digamos, ha dejado huellas por sí mismo y también en otras teorías que lo toman, entre ellas la teoría egológica, ¿no? Que digamos es admiradora y también crítica de la teoría pura de Kelsen, y desde allí es como que desde la mirada de Carlos Cosio le señalamos o le señalan a la teoría pura que es una mera lógica jurídica formal, ¿no? Y bueno, yo con mis alumnos trato de, cosa con lo que Kelsen claramente no acuerda, no coincide, y trato de señalar algo más amplio. Por supuesto que la teoría pura y la teoría general del derecho y del Estado son protagonistas en nuestra facultad. Nosotros dictamos, digamos,
la estructura de la norma o de la regla de derecho, los dualismos, las purificaciones metódicas, la norma hipotética fundamental, bueno, una serie de cosas, pero este Kelsen tan aséptico, y cuando digo aséptico no digo escéptico, digo aséptico, ¿no? Como que todos señalan que Kelsen se olvida de los valores o de la cuestión axiológica, y a mí me parece que esto no es así, no es la mirada que al menos yo tengo de la obra de Kelsen, que no es únicamente su teoría pura o su teoría general. Entonces, bueno, me parece que eso es importante rescatarlo y destacárselo también desde nuestro humilde lugar a los estudiantes que hoy tan fervientemente lo estudian, ¿no? Y lo siguen. Eso es solo, Jorge. Muchísimas gracias, Laura, y me vienen varias cosas a la mente, incluso nombraste el tema de los valores de los que va a hablar nuestro primer expositor después, Andrés, desde Colombia. Gracias, Laura. Ahora, de la UBA, lamentablemente no podemos contar hoy con Juan Pablo Alonso, sin embargo tenemos el placer de también contar con Julieta Rábanos, representando a la UBA en la Argentina y el Instituto Tarelo en Italia. Julieta, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿El micrófono está activado? Creo que sí. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo también estoy muy alegre de estar en esta iniciativa y de poder participar como coorganizadora, pero incluso como participante raza. Me parece que viniendo de la Universidad de Buenos Aires y sobre todo del grupo de Alchurrón y Bulligin, Kelsen siempre ha sido una figura extremadamente fuerte en mi formación y tanto en el grupo en el cual yo nací, a la filosofía del derecho. Quizás este es Kelsen más aséptico, digamos, más de teoría del derecho y de metodología del derecho, de lo que luego podría ser su teoría de la justicia o su teoría del derecho internacional o su teoría del Estado como teoría del Estado. Y luego, en mis estudios en la Universidad de Génova de doctorado, también mucha derivación de aquel Kelsen, primero, de teoría del derecho, pero bueno, también hay una visión del Kelsen realista que algunas personas aquí en Génova llevan adelante. Entonces, en cierto sentido, yo veo que Kelsen es extremadamente fundamental como base en muchas de las teorías y en muchas de las personas, tanto de Latinoamérica y no solo, porque muchas personas de Latinoamérica también han tenido una gran influencia en la formación y digamos, en las teorías de actuales filósofos no latinoamericanos, como pueden ser filósofos italianos, filósofos españoles, incluso por ejemplo, filósofos franceses de la Universidad de Paris-Nanterre. Entonces, en este sentido, me parece extremadamente valioso haber replicado en Latinoamérica esta iniciativa sobre Kelsen, que comenzó en el Reino Unido, de la que habló Jorge, y también no solamente para revisar o recordar el papel que Kelsen tuvo efectivamente en Latinoamérica, sino para reproponerlo, y para reproponerlo en un contexto en el cual quizás en cierto sentido haya algunas otras metodologías o algunas otras teorías que estén, digamos, tapando en algunas cosas, algunas propuestas que Kelsen ha hecho en el pasado y que me parece que son todavía extremadamente actuales. Así que en este sentido, y lamentablemente no soy Juan Pablo Alonso, que seguramente habría tenido un mejor discurso para presentar sobre todo a la Universidad de Buenos Aires en estas mesas, pero vuelvo a agradecer en todo caso la invitación para la participación y para la organización, y espero que esto pueda servir justamente no solo para discutir a Kelsen, sino también para, como hablábamos al principio, acercarlo quizás a nuevas generaciones en las cuales Kelsen no ha sido acercado o no ha sido acercado todo el Kelsen, ya sea el Kelsen de la teoría del derecho, ya sea el Kelsen de la teoría de la justicia, y el Kelsen que resulta de esta imagen global que justamente podemos ir construyendo según, digamos, de dónde de dónde nos vamos acercando y de las escuelas que, por ejemplo, forman parte de esta organización en sentido amplio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Julieta, y también me viene a la mente que vamos a estar recordando en todas estas presentaciones eh, tanto la relación de Kelsen, Kelsen-Cosio, la próxima mesa, muy interesante también porque vamos a tener varios expositores, además de Juan Pablo, argentinos, que justamente van a hablar del aporte de la teoría ecológica, no tan conocida en el resto del mundo, sí en algunos países latinos y especialmente en Argentina. Ahora lo tenemos representando a Brasil al doctor Lucas Mioto, que actualmente está en la Universidad de Maastricht. Lucas, estás ahí, que es nuestra parte de portuñol, o portugués. Lucas, bienvenido, bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a todos. Vou falar em português como exceção. Não quero cometer o erro de tentar falar espanhol ou portunhol para me envergonhar um pouco de vocês. Então peço já desculpas de não estar falando espanhol, mas por estar representando o Brasil, né, vou usar isso como a minha desculpa para poder falar um pouquinho em português. Muito prazer a todos, fico muito feliz de estar aqui e fico muito feliz dessa iniciativa pelo Jorge e da Verônica e de todos vocês, de estar trazendo essa oportunidade para a gente discutir não só o pensamento de Kelsen, como a Julieta e a Maria Laura estavam falando, mas também a construção do Kelsen feita na América Latina. E isso é muito curioso, porque eu acho que esse poder que o Kelsen tem, essa influência que o Kelsen tem na América Latina, é uma coisa que a gente não se vê, ou vê muito menos, até no Reino Unido, na Europa e em outros países. Porque, por exemplo, a minha experiência de entrando na Universidade Brasileira para estudar a introdução ao estudo do direito, meu primeiro curso na faculdade, nós lemos a teoria pura do direito. Lemos mais de uma edição da teoria pura do direito. Então, o Kelsen funciona como a introdução aos alunos ao direito, né? Não só o básico do Kelsen como a norma fundamental, mas a gente estudava a mesma dinâmica da norma, né? A lógica kelseniana. E isso é fundamental, e eu acredito que tem poucos trabalhos de tentar mapear e revisitar o que os filósofos latino-americanos fizeram, construíram em cima da obra do Kelsen, e como realmente o Kelsen, essas leituras que nós fazemos do Kelsen na América Latina são filosoficamente relevantes. Então, acho essa oportunidade excelente, não só para a gente fazer exegese junto do Kelsen, mas para realmente ver qual é a contribuição que nós podemos trazer ao debate internacional. Então, eu acredito que seja uma fantástica iniciativa do Jorge para a gente poder dialogar em conjunto. E fico ainda mais feliz que está sendo gravado, né, que possa ser disseminado mesmo. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao Jorge, parabéns a todos vocês. Y obrigado. Parabéns para você, Lucas. Y lo interesante de esta propuesta barra experimento es que justamente hacerlo no como argentino, no como brasilero, no como mexicano, sino como latinoamericano y latinoamericana, y tratar de solidificar un subcontinente que es tan rico y que es una lástima que no tengamos este tipo de colaboraciones más próximas. Así que este es un pequeño experimento de portuñol y usando a Kelsen como plataforma, y si Dios quiere o el destino quiere, será el primero de muchos. Y por último, pero no menos importante, mi querida doctora María de Jesús Medina Arellano, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Marichuy, ¿estás ahí? Aquí estoy, claro. Muchísimas gracias también a ti, doctor Jorge Núñez, pues a la doctora Verónica Rodríguez Blanco, que como bien dice, ya decías tú al inicio, ¿no? Son ustedes quienes han tenido esta maravillosa idea de reunirnos, no importando la distancia y con la oportunidad de la virtualidad, para discutir precisamente temas que convergen y que son, aparte, transdisciplinares, ¿no? Voy a decirlo yo desde la exigencia del análisis de las normas que contienen, vaya, ética o bioética, ¿no? Desde ahí me sitúo y tengo que decirlo, y es así como, vaya, es que coincidimos Jorge, Verónica, y ahora me da mucho gusto escucharles a todos ustedes, y precisamente son problemas actuales, morales, derivados de normas existentes que se tienen que estudiar a la luz del impacto que ha tenido la teoría kelseniana, ¿no? En América Latina y en el mundo, en cuanto precisamente a apariciones de
problemáticas morales derivadas de las nuevas biotecnologías, de la inteligencia artificial, de la manipulación genética y otros ámbitos en los que estoy interesada, pero particularmente la influencia de la teoría de Kelsen, ¿no? Y aquí pues creo que iniciamos con las y los expertos para discutir, pero tengo que decir que vaya, que no es una coincidencia, que vaya de la ética aplicada a bioética, sino que hay una raíz epistemológica que me ha llevado ahí, que es precisamente la teoría kelseniana al presentar principios, normas, derecho justo o no. Entonces me da muchísimo gusto, colegas, estar aquí con ustedes y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y sé que tendremos muchísimas discusiones, muchísimas discrepancias, pero a la vez pues enriquecer estas problemáticas de las que vengo abordando en la bioética. Muchísimas gracias a ustedes y a todas y a todos quienes nos vayan a escuchar durante estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, sin más presentaciones, vamos directamente a cómo nos vamos a manejar, la parte procedimental. Vamos a estar grabando las presentaciones tanto de Andrés Botero Bernal como de Imer Flores. Luego de esto les vamos a avisar a los asistentes que terminamos la grabación y vamos a abrir a preguntas y respuestas. Esa parte no la vamos a grabar para que exista total libertad y para que la gente tampoco esté nerviosa. Que la idea de Juris North, con la que creamos hace muchos años Verónica, es una especie de metodología rawlsiana. Acá no tenemos ni profesores ni alumnos, somos todos seres interesados en aprender unos de los otros. Y ese es el juego que proponemos con Juris North y que vamos a tratar de hacerlo en portuñol, estas sesiones. Lo que pedimos más, porque somos latinoamericanos, tratar de las preguntas de no más de 3 minutos. ¿En qué sentido? En que las preguntas no se transformen en pequeños diálogos. La idea es que justamente todos tengamos la posibilidad y todas tengamos la posibilidad de participar. Así que les pido, cuando hagan las preguntas, por favor, tengan en cuenta que hay otros participantes que quizá también quieren tener interacción con Andrés y con Imer. Simplemente eso. La próxima parte tiene que ver con el tema acá, como estamos en el Reino Unido y tenemos tantas jurisdicciones y somos todos abogados, es simplemente el tema del copyright. Todos tienen permiso, que esto lo preguntó antes de empezar la grabación, también Marichuy, porque lo está enviando en vivo por otras redes. Y desde ya tienen permiso todos a utilizar las imágenes, que serán, los videos resultantes de esto van a ser pasados a nuestro canal de YouTube de Juris North y a nuestro canal de Facebook de Juris North. Cualquier pregunta se comunican, me envían un mail, o si tienen alguna pregunta para Andrés, para Imer o para cualquiera de nuestros coordinadores, María Laura, Marichuy, Julieta, Lucas o Juan Pablo, me envían un mail y los pongo en contacto. Sin más, Juris North ya expliqué un poquito, y la fundación que ven atrás, era, que muchos la conocen, era la ex fundación de Yuya Meneghel. Porque la represento hace muchos años, y porque primero latino y después argentino. La idea justamente, que lo hablábamos con Lucas a través de mails, la idea es devolverle a nuestros países, a Latinoamérica, lo pequeño que podemos hacer desde países europeos, en este caso desde Maastricht o desde Manchester, y lo mismo, la idea surgió con Verónica hace muchos años, es devolverle a Latinoamérica, no solamente a Argentina, no solamente a Brasil, desde lo poco que podemos hacer desde nuestro espacio, y justamente esto es brindar a colegas latinos la posibilidad de tener una plataforma en Europa desde ahora en adelante. Ahora, Andrés, preparado, porque te voy a presentar a vos y después vamos a tener el placer de tenerlo a Imer desde México. Pero primero vamos a contar con la presentación del doctor Andrés Botero Bernal, de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Y Andrés nos va a hablar justamente de Kelsen y el lector latinoamericano, entre mitos y realidades, que estuvimos trabajando este título entre los dos. Y en particular va a tocar el caso de la jerarquía de valores a los que aludió justamente María Laura De Lucchi. Andrés, eso es todo de mi parte, así que dejo la plataforma para ti abierto, y cuando termines cierro la grabación para que la gente te haga preguntas y respuestas. Gracias, Andrés. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se está viendo la exposición? Perfectamente, sí. Perfecto, listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias
por esta amable invitación que me han hecho. Quisiera decirlo pues expresamente que estoy muy motivado por estas propuestas como la Jurisnor que nuestro querido amigo Jorge está promoviendo, pues a fin de cuentas significa una alternativa dentro de la academia, pues de la academia en general, pero la filosofía del derecho en especial, de diálogos desde el subglobal. Me explico. Bueno, esto hablo desde mi experiencia, no sé la de ustedes, pero muchas veces cuando nosotros como académicos latinoamericanos somos convocados a los eventos, o muchas veces nos invitan con la expectativa que tendrían los otros, los que nos invitan, de que seamos meros espectadores o meros comentadores de teorías, o en último caso, que nos invitan a veces a conversar, a eventos académicos, pero como una especie de representación minoritaria para los grupos diferentes a los del norte global. Pues ha sido como mi experiencia en muchos casos. Y en este sentido, aquí hay una alternativa, una propuesta académica donde nosotros mismos vamos a dialogar unas propuestas del sur global, desde y hacia el sur global. Y me parece muy significativo y una excelente alternativa a esto que se está proponiendo. Diálogos, en este caso en español y en portugués, donde los filósofos del derecho podamos ir más allá de ser meros comentadores de lo que están diciendo en otras latitudes. Felicito mucho a Jorge, felicito mucho a esta red por este espacio que se está abriendo. Excelente. Ahora, antes de entrar directamente en materia, creo que es prudente, siguiendo esta propuesta de Nietzsche, que siempre antes de hablar tenemos que dejar en claro desde dónde se habla. En este caso, yo no me considero filósofo del derecho en sentido estricto, pero tampoco un historiador del derecho. Y esto me ha generado a mí varias dificultades que se van a ver a lo largo de la exposición. Yo intento establecer una investigación interdisciplinaria entre mis tres campos, que es la filosofía pura, la historia pura y el derecho puro. Y esto se ve marcado en mis trabajos, que generalmente es una especie de historia de la filosofía del derecho, donde confluye la historia, la filosofía del derecho. Pero esto a mí me ha generado mucho ruido, porque al no ser 100% filósofo del derecho, pues a veces soy rechazado muchas veces. Y por no ser 100% historiador del derecho, a veces soy rechazado. Yo lo que estoy buscando es como campos interdisciplinarios, o en este caso, dialogar campos intrajurídicos, la historia de la jus historia con la jus filosofía. Esto es importante tenerlo presente, desde dónde hablo. Entonces hablo desde una historia, la filosofía del derecho, que es prácticamente mi campo de trabajo en lo jurídico. Ahora, quiero que entremos directamente en materia. En fin de cuentas, de eso se trata. Veamos, voy a intentar o voy a hablar en esta pequeña charla, en esta pequeña conversación que tendré con ustedes, voy a hablar de dos grandes tópicos. El primer tópico es la imagen que Kelsen ofreció en América Latina, pero fundamentalmente en los años 30, 40 y 50 del siglo pasado. Es decir, no me voy a referir o me referiré muy poco, pero fundamentalmente me voy a referir es a la imagen de Kelsen en su propia época, es decir, una mirada histórica, no al Kelsen como circula hoy en la actualidad. Entonces, no voy a hacer un trabajo contemporáneo, sino un trabajo histórico. Y el segundo campo de esta conferencia es sobre un tema muy específico en Kelsen que generó un debate, pero que no se replicó como debió haberse replicado en América Latina. Y ahí es donde voy a conectar los dos asuntos. El primero, cómo se recibió Kelsen en su propia época y el tema de la jerarquía de valores en Kelsen y cómo esto no generó los debates que pudo haber generado en Latinoamérica. Empecemos con algo. Primer asunto, Kelsen en Latinoamérica. Esto es, pero repito, no es una reflexión de el Kelsen cómo circula hoy día, sino cómo circuló en los 30, 40 y 50 del siglo pasado. Por un tema de organización, es una convención. Dividamos, cuando hablamos de Kelsen en Latinoamérica, distingamos la relación directa que se generó de Kelsen con Latinoamérica de una relación indirecta de Kelsen con Latinoamérica.
La relación directa, por ejemplo, tiene que ver con los viajes de Kelsen a América Latina, algo que está muy estudiado, muy registrado, el viaje de Kelsen a Argentina, Brasil y México. Hay muchísimos trabajos al respecto. Creo que se ha hecho un buen estudio sobre este punto de la relación directa de Kelsen con América Latina. También se ha trabajado los discípulos latinoamericanos que estudiaron directamente o con Kelsen o con la escuela de Kelsen. También sobre esto hay buenos trabajos. Ime Flores, por ejemplo, ha trabajado el caso de García en este caso, pero en Argentina hay muchos trabajos sobre discípulos directos de Kelsen en Argentina. En México, repito, ya hay trabajos al respecto. Yo voy a preferir más bien entonces referirme a lo que he denominado convencionalmente como la relación indirecta, que fundamentalmente tiene que ver a cómo circularon las ideas kelsenianas y cómo fueron recibidas, que son dos cosas distintas, en América Latina en ese entonces. Cómo circulan las ideas y cómo fueron recibidas. Aquí una precisión conceptual de algo que me he dado cuenta con mis colegas, y es que muy buena parte de la filosofía del derecho, no toda, pero una muy buena parte de la filosofía del derecho, considera que esta recepción creativa que se tuvo de las ideas de Kelsen es una anomalía. Me explico. Cuando uno empieza, en el caso mío como historiador de la filosofía del derecho, cuando empiezo a registrar cómo una teoría es recibida y en la medida en que es recibida es moldeada, adaptada, modificada, para un filósofo del derecho, no todos, pero para la mayoría, esto es una anomalía que merece ser denunciada. En cambio, para los antropólogos o los comparatistas, cuando se registra como una teoría transnacional, es moldeada, adaptada, modificada, pues lo ven como algo completamente normal. Este es un aspecto muy interesante que ha generado un ruido, que ha generado una tensión entre la filosofía cuando analiza la recepción y el derecho comparado cuando analiza la recepción. Ahora, desde la historia del derecho, el que una cultura reconstruya un discurso transnacional y lo adapte es completamente normal. Es completamente normal. Es más, lo absurdo, lo impensable, es que las teorías lleguen sin ser reconstruidas, porque esto atentaría contra el paradigma constructivista que yo creo que está más que trabajado, tanto en psicología como en los temas de estudios culturales, y es que las culturas, como las personas, no toman las cosas, las reconstruyen. En este sentido, valdría la pena entonces dejar en claro que cuando se habla de recepciones, transformaciones de la teoría que enseñan en América Latina, no necesariamente o no deberíamos hablar de anomalías del latinoamericano al leer a Kelsen, sino más bien de un ejercicio que es completamente normal en la cultura y en la psicología, que es la reconstrucción de ideas. Ahora, de esto también se ha trabajado bastante. De esto también hay muchos trabajos. Y como el tiempo no me lo permite, dentro de la recepción y la transformación de las teorías kelsenianas en la época de Kelsen en América Latina, me voy a centrar en solo una pequeña parte, los mitos. Los mitos que giraron en su momento sobre Kelsen. Obviamente esto es una pequeña parte de todo lo que se puede trabajar sobre recepción. Y acá me voy a referir a lo que yo he investigado fundamentalmente para el caso colombiano y que puede extenderse, mutatis mutandis, a otros países. Ahora, aclaro, no voy a me referiré fundamentalmente al caso colombiano, para que lo tengamos muy presente. Sé que en Argentina y sé que en México, porque tienen desarrollos filosóficos diferentes a la zona andina, la recepción pudo haber sido distinta. Pero habrá cosas que mutatis mutandis pueden extenderse a otros países. El primero es, ahora, y otra aclaración conceptual. Cuando me refiero a que voy a trabajar los mitos que circularon sobre Kelsen en aquella época, no me refiero al concepto de mythos en griego, que para los filósofos es un concepto muy importante. El concepto de mythos, el concepto de mito, como discurso aleteico, discurso de la verdad, sino que me voy a referir a otra acepción de la palabra mito, y es sobre discursos que buscan, o discursos sin fundamento, que buscan tergiversar el discurso original.
es decir, falacias. Si quieren, podríamos asimilarlo a falacias. Entonces no me estoy refiriendo al concepto filosófico de mito o al concepto griego de mito, sino a un concepto más contemporáneo de mito como falacia o mito como discurso fraudulento. A veces se sabe que es fraudulento, otras veces no. Empiezo por lo siguiente. En América Latina, en aquel entonces, y específicamente en la zona andina, campeaba un discurso jurídico que era una extraña mezcla entre justnaturalismo con elementos justpositivistas, pero a su vez con unos componentes autóctonos que no había renunciado a esos procesos de formación hispánica de lo que significó nuestra experiencia de lo público, que mi colega y amigo Diego López denomina el formalismo jurídico latinoamericano, que es muy difícil definir, porque fundamentalmente el formalismo jurídico latinoamericano es una teoría sincrética o mestizaje jurídico. Lo que es mestizo es muy difícil de ser definido. Es más, me acuerdo una frase de un comentario de Gabriel García Márquez cuando le preguntaban por la literatura latinoamericana, que él decía que es completamente mestiza. Entonces le decían, bueno, ¿y qué significa que sea mestizo? Y mestizo significa que es mestizo. Es decir, lo que es fruto de procesos de mestizaje no tiene características propias ni esenciales. Es un proceso de construcción donde todo lo nuevo sirve, es encajado con lo viejo. Esta categoría del mestizaje jurídico es importante para entender cómo fue transformada en esa época el pensamiento kelseniano. Ahora, dentro del formalismo jurídico, que sería el mestizaje jurídico propio de América Latina, pues encontramos unas vertientes más cercanas al justnaturalismo que fueron muy agresivas con la recepción de Kelsen en los años 30, 40 y 50. Muy agresivas. Y dentro de esa agresividad del justnaturalismo contra Kelsen, del justnaturalismo latinoamericano, claro, contra Kelsen, podríamos encontrar tres afirmaciones, son más, pero como las más importantes, que yo creo que los que hemos trabajado la recepción de Kelsen, la tenemos muy claro en el sentido de dónde vienen y hacia dónde van. El primero es decir que Kelsen era un exégeta. Esta afirmación de que Kelsen es un defensor de la ley por la ley, que es un defensor de la obediencia ciega a la ley. Una acusación que fue muy fuerte en los años 30 y 40 en América Latina, que Kelsen sería un volver atrás a esta mirada de dura es la ley, pero es la ley, de apego irrestricto a la ley, de considerar a Kelsen como un exégeta. Esta acusación, obviamente, que no tendría mayor asidero y que es fácilmente, que aquí uno puede ser fácilmente defensor de Kelsen, pues está a la par con el hecho, y esto es algo que me llama mucho la atención y que hace poco lo publiqué, de cómo la exégesis también fue fruto de un mestizaje jurídico. Es decir, que esto es muy complejo. Están acusando a Kelsen en su época de ser un exégeta, pero lo que en ese momento se entendía por exégesis dista mucho de lo que nosotros entendemos de la exégesis francesa del siglo XIX. La palabra exégesis y la forma como circuló la acusación de ser exégeta en los años 30 y 40 en América Latina es fruto también de otra recepción, es fruto de otro proceso de reconstrucción del discurso exégeta francés, de manera tal que si uno compara lo que se entiende por exégesis con lo que fue la exégesis francesa, hay muchísimas diferencias. Además, sobre esto les puedo luego recomendar el texto que yo escribí sobre cómo se entendía la exégesis en ese entonces. Además, el intentar equiparar a Kelsen con la idea de alguien que defiende la obediencia ciega, pues es completamente absurdo. Es más, incluso es más fácil encontrar en el justnaturalismo autores que defienden la obediencia a la ley. Hablo del caso de Platón o hablo del caso de Agustín de Hipona. Bueno, aclarando, ni Agustín de Hipona ni Platón hablaron de la obediencia ciega a la ley. Era una obediencia con ciertos límites. En el caso de Platón es con el límite de la parresia, es decir, el ciudadano tiene que ser muy crítico con el poder, pero obedecer la norma. Y en el caso de Agustín, pues está también el componente religioso como un límite a lo que se puede o no se puede hacer en el poder. Pero es más fácil encontrar naturalistas que hablaron de una obediencia fuerte a la ley escrita que un Kelsen. Kelsen no habló del tema de una obediencia. La obediencia es un criterio político diferente al de obligatoriedad, que es un concepto jurídico.
No voy a ahondar más aquí porque yo creo que está muy claro que Kelsen no resiste un análisis como exégeta. Aparte, pero reitero, es que lo que se entiende por exégesis en esa época no es lo que fue la exégesis francesa. Ese fue otro proceso de recepción de América Latina. La segunda acusación que los naturalistas de la época le lanzaron a Kelsen, de la que yo creo que todos la hemos hablado y la hemos criticado, fue el concepto de Kelsen como promotor del nazismo. Algunos incluso llegaron al extremo de decir que Kelsen fue nazi. Imagínense, pues, algo que no tiene defensa alguna, pues ni merece ser controvertida esta afirmación. Pero la mayoría de los naturalistas dijeron, bueno, Kelsen directamente no fue nazi, pero permitió con sus teorías el surgimiento del nazismo. Es decir, que fue una especie de cómplice de buena fe del nazismo. Esto obviamente tampoco tiene, este es un mito que no tiene defensa alguna. Obviamente, todos sabemos que Kelsen fue un gran perseguido por los nazis, Kelsen fue un antinazista, Kelsen nunca estuvo hablando de una dictadura jurídica racial ni cosas por el estilo. Aparte que cuando Kelsen está diciendo hay que separar la ideología del derecho, eso es una tesis antinazista. Y hay muchos trabajos, y aquí hay algo que me llama la atención, simplemente lo lanzo como una reflexión para un futuro. Si bien yo creo que los filósofos del derecho y los historiadores del derecho tenemos claro que Kelsen no tiene nada que ver con el nazismo jurídico, me llama la atención que continuamente tengamos que estárselo diciendo a la cultura jurídica, que continuamente tengamos que estar produciendo textos diciendo, oigan, el nazismo jurídico no fue positivismo, el nazismo no fue kelseniano, y aún así la cultura jurídica sigue en lo mismo. O sea, la acusación de Kelsen como pronazi o protonazi o como un defensor del nazismo, a pesar de toda la literatura que se ha producido al respecto. No sé si es que los filósofos del derecho y los historiadores del derecho hoy día no tenemos capacidad de convencimiento frente a nuestros colegas y frente a nuestros estudiantes para que de una vez por todas se abandone ese mito de que relaciona el nazismo con el positivismo, o no sé qué es lo que está pasando. Pero me llama mucho la atención que cada 2 o 3 años sale un libro diciendo lo mismo. El nazismo y el positivismo jurídico no son lo mismo. Y dentro de 2 o 3 años va a salir otro libro. A ver si algún día logramos convencer a la cultura jurídica contemporánea de que quite esa similitud, ese mito que viene de las aulas de clase de identificar positivismo con nazismo. Y el tercero, pero esto ya no es del periodo que estudio, sino que es más posterior, de los años 60 y 70, fue que muchos naturalistas, repito, los 60 y 70 del siglo pasado, pues empezaron a decir que la teoría de Kelsen es tan mala que el propio Kelsen se arrepintió de ella. Recuerden esa famosa conferencia de 1963 de Kelsen en Nueva York, si mal no estoy, en la que dijo que la Grundnorm no es una norma hipotética, sino que es una ficción. Entonces, él se autocorrigió conceptualmente, diciendo que la Grundnorm no es una hipótesis, porque las hipótesis son cosas que se espera poder demostrar a futuro, pero que en este momento no las puedo demostrar, y que la Grundnorm nunca podrá ser demostrada, por lo tanto no es una hipótesis, es una ficción. Para cualquier filósofo del derecho está claro que lo que Kelsen dijo en el 63 es simplemente una aclaración conceptual de su teoría y una corrección en un punto muy específico de que la Grundnorm no es una hipótesis, sino que es una ficción. Pero él se está refiriendo al concepto de ficción lógica, algo que viene de sus estudios incluso de joven, de Wegelin, por ejemplo, de los trabajos lógicos que hizo Kelsen joven, pero como la palabra ficción en español, bueno, en la lengua romances, tiene una acepción que es mentira. Aparte de ficción lógica, también la palabra ficción tiene la acepción de la mentira. Entonces muchos interpretaron de esta forma. Como ficción es sinónimo de mentira y Kelsen dijo que la Grundnorm es ficción, Kelsen dijo, conclusión del silogismo, Kelsen dijo que la Grundnorm es mentira. Y que si el propio Kelsen dice que es mentira la Grundnorm, entonces ¿para qué estudiar a Kelsen? Porque él mismo se está corrigiendo. A esto incluso hay que agregarle algo que me tocó oír a mí, fue que decían que Kelsen, estando cerca a la muerte, vean esta interpretación, soy testigo de esta interpretación, que Kelsen, como ya estaba cercano a la muerte y quería morir en paz con Dios y en paz con el mundo, contó antes de morir que él había trabajado en una mentira toda su vida
y que para poder morir en paz, antesito de morir dijo, qué pena, mi teoría es una ficción, por lo tanto es una mentira. Ahora imagínense en decirle esto a un estudiante de Derecho. Un estudiante de Derecho no está en condiciones de entender la falacia que hay detrás. Él va a escribir en su cuaderno, como lo hice yo, es que a mí me formaron como estudiante en el sentido de que Kelsen fue un cómplice del nazismo. Entonces, ¿uno qué hace? Pues un estudiante, pues yo copio mi cuaderno, Kelsen, hijo de ya sabemos qué, nazista, nazista asqueroso. A mí me enseñaron a odiar a Kelsen, porque estudié en una universidad católica, entonces las críticas a Kelsen eran durísimas. Luego, cuando decido ser académico, es que me doy cuenta de todas estas tergiversaciones que giran alrededor de Kelsen por una explicación política. Ahora, la práctica forense, la práctica forense nos habla también de Kelsen. Esto es algo que también he trabajado, investigado, pero es de metodología histórica. La práctica forense asimiló a Kelsen, y esto es mucho más interesante, lo asimiló a los discursos que circulaban en la práctica forense, que era el formalismo jurídico latinoamericano. Esta es otra lista que merece un buen estudio o bastante reflexión, y tiene que ver cómo, bueno, esta cola es de uno de mis gatos, que están aquí, no sé, uno de mis gatos no se quiere perder la charla. Y entonces, ay, esperen, tengo que acomodar. Bueno, ustedes saben que con un gato es pelea perdida. Bueno, y, ¿en qué íbamos? Bueno, que esto es muy interesante desde mi perspectiva como historiador, y es cómo las doctrinas dominantes en América Latina, cuando llega un discurso hegemónico contradictorio con la doctrina dominante, lo que suele suceder en América Latina como regla general, habrá excepciones, claro está, tiene que ver con el hecho de la asimilación. Este es un asunto muy, muy interesante de América Latina. El jurista latinoamericano práctico, el forense, rara vez desecha teorías. Lo que hace es intentar articularlas, y esto genera una simbiosis y unas mezclas muy extrañas desde la lógica de los centros productores de discurso, pero que aquí más o menos ha funcionado. Son más o menos funcionales. Ahora, no estoy diciendo que sea lo ideal, pero eso es lo que se ve en la práctica. Coloco un ejemplo. ¿Cuál es el discurso de moda de hoy? El discurso jurídico de moda de hoy es el autor María Pérez. Vamos a inventárnosla. María Pérez. Perfecto. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las ideas centrales de María Pérez? Tales. Vamos a relacionarlas con aspectos cercanos de la teoría hegemónica en la práctica forense. Esta mistura, esta sopa, sancocho diríamos en Colombia, en la que todo lo que corre, vuela y nade se puede meter a la olla y que ahí sale un sabor muy típico, muy autóctono por ser mezcla, es algo que me llama muchísimo la atención. Kelsen entonces fue asimilado, empezaron a tomarse frases de Kelsen, empiezo a ver desde los 30 y 40 en la jurisprudencia que se cita cosas de Kelsen, pero a la par citan cosas de Tomás de Aquino, y al lado citan algo de Agustín de Hipona, y luego citan algo de Yering, y luego citan algo de Savigny, luego algo de Pucta, volvemos a Kelsen. Esta mezcolanza del discurso jurídico ha generado mucho ruido, específicamente en colegas del norte global, que todavía tienen como premisa epistemológica la transparencia y la claridad conceptual, como si las escuelas tuvieran que ser coherentes, y se les olvida que la práctica forense es completamente lo opuesto. Este es un asunto que también hay que tener en cuenta. Ahora, y frente al juspositivismo en América Latina, o por lo menos dentro del formalismo jurídico, el ala más cercana a un juspositivismo, pues se encargó de replicar con cierta coherencia el discurso kelseniano, pero también tuvo que hacer concesiones a la realidad latinoamericana. Pero uno observa, salvo muy pocos casos que que no son tanto como uno creería, una falta de criticidad frente a Kelsen. Es decir, los pocos positivistas en sentido estricto que habían en ese momento en América Latina intentan asimilar a Kelsen o traer a Kelsen de una forma un poco más coherente, pero salvo muy pocos casos, lo reciben acríticamente. Entonces empiezan a decir, Kelsen nunca dijo esto, realmente lo que Kelsen dijo fue esto, y ya.
pero una crítica fuerte al pensamiento kelseniano no se da. Y eso también tiene una explicación. Tenemos una tradición filosófica de comentadores y replicadores. Y esto nos está afectando muchísimo y que tenemos que, tarde que temprano, enfrentar esta tradición de que la filosofía del derecho en América Latina es fundamentalmente comentar autores del primer mundo. O ver cómo traemos autores del primer mundo a nuestro contexto, pero se nos olvida algo que es fundamental y es la criticidad, la deliberación, el debate. Porque en fin de cuentas somos tan académicos como puede ser un profesor en Estados Unidos, en Europa o en otras partes, ¿no? En este sentido, quiero entonces acercarme, bueno, aclarando este contexto, acercarme a un punto muy específico de algo que generó un debate muy interesante dentro del propio Kelsen, pero que me llamó la atención que en América Latina no tuvo, salvo muy pocos casos, pero salvo muy pocos autores, no tuvo la recepción y el desarrollo que uno habría esperado. En fin, por un asunto que mencionaré más adelante, porque lo que voy a mencionar sobre conceptos de paz es algo muy fuerte en la tradición filosófica latinoamericana. Me explico. Kelsen, en su texto Teoría General del Derecho y el Estado, de 1945, en su texto La Paz por medio del Derecho, del 44, y en su texto El Derecho como Orden Constrictivo, del 49, en estos tres textos, que al parecer todos vienen de una misma matriz que él estaba redactando en los años 40, señalan una idea muy, muy problemática en Kelsen, y es cuando él dice que la función del derecho, la finalidad del derecho, y ojo con estas palabras, es la paz. O sea, Kelsen va a señalar una función y una finalidad del sistema jurídico que es la paz. Esta afirmación de Kelsen habría que verla con otra que él hizo unos 20 años antes, con la esencia del valor de la democracia, que me habla de algo similar, pero con otro valor, y es la tolerancia. Recordemos que en esta obra de 1920, en la primera edición, pero también está en la segunda edición, que fue 9 años después, él considera que no puede haber democracia sin tolerancia, no puede haber tolerancia sin democracia. Entonces coloca como la finalidad, el valor superior de la democracia sería la tolerancia. Pero entonces veamos, hagamos un recuento. Entonces, en unos textos, Kelsen me dice que el valor superior del derecho es la paz, y en otro me dice que el valor superior del derecho, y por lo tanto del derecho democrático, es la tolerancia. Aquí ya hay un ruido. Aquí ya hay algo que no armoniza. O es la paz o es la tolerancia. Y además, esto genera 4 críticas que yo he registrado. Ahora, ojo, yo repito algo, yo no estoy hablando aquí como un filósofo del derecho, o sea, yo no estoy diciendo que yo hice las críticas, yo estoy registrando qué críticas se le hizo en su momento, o sea, yo con una postura como historiador, y cuáles fueron las reacciones del momento y cómo esto afectó a las culturas jurídicas, que eso es como mi interés. Veamos las 4 críticas que yo encontré en su momento, a finales de los años 40 y principios de los 50, que se le hicieron a Kelsen. La primera tiene que ver con esto. Si el derecho tiene una función y una finalidad, entonces, señor Kelsen, usted ya no es 100% estructuralista, porque le está haciendo una concesión al funcionalismo. Es decir, aquí tenemos una imagen de un Kelsen que hace una concesión al realismo. Justo en una época en la que Kelsen considera que el realismo es uno de sus enemigos. En su estancia ya en Estados Unidos, recuerden que Kelsen va a enfilar baterías, especialmente contra los realistas, pero justo en este periodo antirrealista de Kelsen, encontramos una concesión muy fuerte al realismo, al funcionalismo. Hay una función en el derecho, que es la paz. Pero además, ojo, que esto también me lleva a una segunda crítica muy fuerte contra Kelsen. Si hay una finalidad y esta finalidad es un valor, entonces esto también es una concesión al naturalismo, porque entonces hay un valor superior al que el derecho debería estar destinado, que es la paz. Y resulta que esta afirmación de que la función última del derecho, la finalidad última del derecho es la paz, la encontramos casi que con las mismas palabras en Tomás de Aquino. A ver, ya, tú ya conoces esta conferencia. No, aquí vuelve otra vez. La función que Kelsen, o sea, esta afirmación de que la paz
es la finalidad última del derecho, la encontramos casi que con las mismas palabras en Tomás de Aquino. Permítame un momento que alguien me descuadró aquí el computador. Aquí. Es el derecho. Entonces yo diría, pero si Tomás de Aquino, luego Hobbes, luego los contractualistas, son los que afirman que la función y la finalidad última del derecho es la paz, y por ello son naturalistas, y Kelsen me lo está diciendo también en estos 3 textos que acabo de reseñar, ¿significa entonces que Kelsen es un naturalista? ¿El derecho tiene un valor superior que lo rige? Esto es vean esta crítica tan fuerte que le están lanzando a Kelsen en su propio momento. Aquí, por ejemplo, es relevante Fuller, entre los muchos que le advirtieron sobre este asunto problemático a Kelsen. El tercero es esto. Kelsen fue un gran defensor del relativismo axiológico. Recordemos rápidamente que el relativismo axiológico supone que todos los valores tienen valor, perdón por la cacofonía, los valores tienen un valor, pero ese valor depende de los individuos y de las culturas. Y que por lo tanto, al haber una multiplicidad de valores y que los valores dependen de los individuos y las culturas, pues entonces, en teoría, potencialmente hablando, no puede haber jerarquía de valores. Un valor no puede estar por encima de otro a priori, porque si hubiera un valor por encima de otro, entonces no hay relativismo. Cuando Kelsen afirma que hay una jerarquía de valores, que la paz es el valor superior, entonces esto significa que no puede haber relativismo axiológico. Pero resulta que Kelsen afirma relativismo axiológico en su teoría política, en la defensa de la democracia, pero también es algo continuo en toda la obra kelseniana diciendo no hay objetivismo en valores, no hay axiología objetiva, no existen valores con valor previamente establecido de la cultura, pero por el otro lado me dice, bueno, pero según mi teoría el valor superior es la paz. Entonces aquí hay una contradicción entre afirmar el relativismo axiológico con decir que el valor es el bien superior o es el valor superior del derecho. Entonces, no hay relativismo. Ahora, si no hay relativismo, Kelsen, entonces toda su teoría de la democracia empieza a flaquear. Y cuarto, si la democracia tiene como principal valor la tolerancia, entonces el derecho tiene como principal valor la paz, ¿cómo armonizaría eso con el derecho dentro de un sistema democrático? El derecho en un sistema democrático, ¿cuál sería su principal valor? ¿La tolerancia o la paz? ¿Cómo respondió Kelsen a estos debates en su momento? Repito, desde mi perspectiva como historiador, más que como analítico o filósofo. Kelsen respondió de 2 formas. La primera, empiezo por la cuarta crítica. Kelsen intentó señalar que la paz y la tolerancia son valores correlativos y que por lo tanto, donde predomina la paz, tiene que predominar la tolerancia y viceversa. En consecuencia, al ser valores correlativos o implicativos, en este sentido, afirmar que la tolerancia es el valor superior en la democracia y que la paz es el valor superior del derecho no es una contradicción, porque paz y tolerancia son correlativos. Sin embargo, esto me mantiene en la crítica de las otras, en la crítica de los otros 3 puntos vistos. Entonces, ¿hay valores superiores? Eso no es una tesis naturalista o funcionalista. Y aquí Kelsen, cuando escribe la segunda edición de la teoría pura del derecho en alemán, tengo que corroborarla con la edición francesa que circuló en los años 50, pero en la segunda edición de la Reiner Rechler en alemán, Kelsen cambió el concepto de paz por el de seguridad colectiva. Es decir, para evitar ya más críticas, dijo, la función del derecho o el fin del derecho no es un valor. Entonces, es un hecho social, que es la seguridad colectiva. Y cuando define seguridad colectiva en la Reiner Rechler, segunda edición, la define como convivencia social. Y la convivencia social es un hecho, decía Kelsen, no es un valor. Por lo tanto, el objetivo del derecho es un hecho, la convivencia. Es un hecho que puede ser verificado científicamente, pero no es ningún valor. En consecuencia, Kelsen dice, los que han visto en mí un rezago del funcionalismo o un rezago del naturalismo se equivocan, porque cuando yo dije paz, me refería a convivencia social. Este punto es bien interesante. O sea, el propio Kelsen dice, yo fui malinterpretado. Cuando dije paz, tuvo que haberse leído seguridad colectiva o convivencia social, que al no ser valores, no es una concesión al naturalismo.
Esta afirmación de Kelsen, en la segunda edición de la teoría pura del derecho, pues no convenció a dos de sus críticos en los años 60, que son fundamentalmente Afroz y Norberto Bobbio. Afroz sigue insistiendo de que hay una gran diferencia y que Kelsen no podía ignorar la gran diferencia entre el concepto de convivencia social con el concepto de paz, como para decir que son sinónimos. Y segundo, que la seguridad colectiva y que la función del derecho o que la finalidad del derecho no puede ser un hecho, que también hay un asunto lógico a ser analizado. Que la función del derecho es un hecho significaría entonces que eso significaría entonces que un hecho social que solo puede ser verificado a posteriori sería el fundamento de algo a priori. Esto es un problema lógico. Y por su parte, Bobbio va a decir que a pesar de esta aclaración de Kelsen del año 1960 y 1962, de que paz debe ser entendida como convivencia social, esto sigue siendo una remisión al funcionalismo, porque Kelsen sigue diciendo que el derecho tiene una función, que tiene una meta que cumplir en el mundo real. Entonces, si él supuestamente está construyendo una teoría desde el Solem, desde el deber ser, una teoría normativista, una teoría estructuralista, no tiene por qué hacer este tipo de concesiones ni al realismo ni al funcionalismo. Entonces, Bobbio le sigue haciendo una crítica muy fuerte a estas concepciones. Ahora bien, ya como para ir finalizando, a mí lo que me llama la atención es, como una especie de conclusión, es que cuando uno observa cómo circularon las teorías de Kelsen en la Europa de los 30, 40 y 50, donde el debate era más just filosófico, más lógico, más sobre la coherencia de las teorías kelsenianas. El debate en esos momentos es sobre si es completamente coherente la teoría kelseniana. Y obviamente, como todos lo sabemos, se encontraron muchos vacíos en la teoría kelseniana, que es normal, es que no puede haber una teoría sin vacíos también, no hay teoría perfecta. En América Latina, esto es lo que me permite hacer una comparación, el debate en torno a Kelsen fue o a partir de falacias, hay que rechazar a Kelsen directamente, e incluso a partir de falacias, ideas falsas, o hacer simplemente comentarios de lo que dijo Kelsen. Ser una especie de comentador de Kelsen o hablar, iba a decir una palabra que de pronto es fuerte para las redes, hablar basura de este autor, por no decir otra, o simplemente hacer un comentario, o sea, asumir que nuestra función como juristas es comentar estos autores del primer mundo, como si esa fuera la función de la filosofía regional. Más que debatir sobre la coherencia misma. Ahora, claro, hay unas excepciones. En México encontramos algunos autores, en Argentina otros, por ejemplo, Carlos Cosio, pero no son la regla general, son la excepción de autores que quisieron polemizar con Kelsen o con las teorías kelsenianas, pero ya desde un plano lógico, no desde el plano de la falacia, pero son muy pocos. La mayoría asumieron la función o despotricar de Kelsen sin haberlo leído, o asimilar a Kelsen sin haberlo comprendido bien, pero para hacerlo funcionar en la práctica forense, o comentarlo. Ahí están las tres dinámicas básicas que yo he visto en América Latina, específicamente en la zona andina. O despotricar, asimilarlo o comentarlo. Ahí están los tres movimientos. Pero haber llegado, por ejemplo, a los debates que generó esta concesión de Kelsen al concepto de paz, pues eso no lo vimos replicado en la cultura jurídica latinoamericana, porque nuestro interés no era preguntarnos por la coherencia de la teoría kelseniana. En esta época, la filosofía del derecho tenía otros tres intereses: rechazarlo, asimilarlo o comentarlo. Y como segunda conclusión, esto ratifica algo lo que yo vengo trabajando desde hace algún tiempo, y es que el gran problema de la teoría kelseniana es intentar conciliar sus juicios a priori de lo que significa ser derecho con lo que él encuentra que es la realidad o cómo funciona en el foro los sistemas jurídicos. Y este es un buen ejemplo. Entonces él encuentra desde lo a priori que el derecho tiene que cumplir unas funciones, pero luego afirma que el derecho no obedece a valores o que el derecho no puede ser entendido de una manera naturalista ni realista. Esta disparidad, esto también lo encontramos, esta disparidad cuando él habla del concepto de norma, el concepto de norma jurídica. Cuando Kelsen dice una norma jurídica tiene que tener esta estructura, a priori. Entonces señala una estructura. Y luego con el debate que tiene con Hart, específicamente sobre la estructura de la norma jurídica,
Kelsen se da cuenta entonces que una cosa es cómo circula y cómo funciona las normas jurídicas y otra cosa es lo que la teoría dice a priori de lo que debería ser una norma jurídica. Al no saber combinar estas dos cosas es que se producen varios vacíos en la teoría kelseniana, que yo lo he registrado, por ejemplo, repito, en la teoría de la estructura normativa y en este caso la pregunta sobre si el derecho tiene o no una finalidad. Yo creo que podemos llegar hasta acá. Yo creo que ya se cumplieron los 40 minutos. No quiero pasarme del tiempo. Simplemente quería dejar en claro esto de cómo circuló por regla general, no estoy hablando del 100%, la obra kelseniana en la zona andina. Ay, me faltó otro mito, pero que ese es muy colombiano. Y era de que otro mito, pero para espotricar a veces de Kelsen, era que Kelsen intentó viajar a Colombia cuando él se dio cuenta, cuando él estando en Suiza, estaba deseoso, desesperado por salir de Europa, convencido de que incluso Suiza podría ser invadido por la Alemania nazi, y que como no le llegaban los permisos para viajar a Estados Unidos, que Kelsen intentó viajar a Colombia y que Colombia le negó la visa de trabajo a Kelsen, y que Kelsen, incluso triste, porque Colombia le había dicho que no, pues entonces viaja a Estados Unidos. Esto me lo contaron a mí casi todos mis profesores de Derecho, hace ya varios años cuando estudié Derecho. Y yo me propuse, bueno, si eso es cierto, tiene que haber un registro. Entonces yo me metí como historiador al archivo de la Universidad Nacional, porque supuestamente él había pedido que la Nacional lo invitase como profesor. No encontré absolutamente nada. Fui a los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay ninguna solicitud firmada ni por un Hans Kelsen, ni por un Joaquín Kelsen, por nadie Kelsen. En el consulado que tenía Colombia en Suiza, en Zúrich, en ese momento. Solo encontré referencias indirectas. Es que a mí alguien me dijo, pues por más que intenté rastrear, nunca encontré nada que me permitiera aseverar que Kelsen quiso viajar a Colombia, salvo un pequeño pasaje en la autobiografía y también en Metal, en la biografía que se hace de Kelsen, en la que sí se habla que Kelsen, que tenía un colombiano muy amigo, el cónsul de Colombia en Suiza era muy amigo de Kelsen, y que él, aprovechando estos contactos, intentó explorar la opción de poder viajar a algún país de América Latina, pero que nunca se pudo. Pero nunca se dice cuál fue ese país de América Latina y tampoco se afirma si realmente se hizo una gestión o simplemente fue una idea en un café. Al no encontrar ningún registro, pues entonces yo escribí un texto muy raro por demás, en el que la conclusión del texto es: no hay prueba alguna para seguir diciendo que Kelsen quiso venir a Colombia. Por demás, ese artículo fue rechazado varias veces porque mis colegas decían que un artículo científico no puede dar como lugar una afirmación que sea una omisión. O sea, que no puede haber una investigación que diga no hay prueba para afirmar esto. Que es por demás otro asunto del que me gustaría hablar en un futuro sobre qué realmente se espera de la academia. Entonces, cuando un académico no encuentra pruebas para afirmar, pero tampoco para negar, eso es un resultado, no es un resultado investigativo científico. Pero eso ya es arena de otro costal. Yo cierro acá. Esto simplemente fueron algunas ideas generales. No fui muy preciso porque el tiempo no lo permite, pero en el chat les puse el link a un artículo, a un texto de mi autoría en el que compilo lo que he investigado sobre Kelsen. Es un texto con el que yo trabajo a nivel de posgrado, mis clases de filosofía del derecho cuando tocó a Kelsen. Y ahí desarrollo un poco más y con un poco más de precisión esto que les he comentado, porque al ser una conferencia, pues uno se toma ciertas libertades, se permite hablar de generalidades. La mayor precisión está en el texto que les pasé en el chat. Muchísimas gracias, Andrés. Y ahora, para todos los asistentes, cortamos la grabación y abrimos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.